Usted está viendo Bajo un mismo sol. Yo me llamo Esther Cholango. Aquí la comunidad se llama Santa Mayente de Pingulmí. Y ahorita pues tengo aquí un cultivo de lo que es cultivo de frutillas. Una fruta que se puede consumir. Porque trabajamos, no ponemos, como tanto químico como para decir, le fumigamos cada vez que hay un bicho o cada vez que se aparezca cualquier enfermedad, sino, nosotros vemos según lo que va requiriendo la planta y trabajamos más que todo por lo que nuestra familia también, consumimos nosotros también y pensando también en la humanidad. De lo que he visto, los otros cultivos están en el piso. ¿Por qué los suyos están así como en dos pisos? Más porque es cómodo trabajar con este sistema hidropónico. La diferencia es que el fruto le sale sin tierra, porque en el piso, al estar en el piso, siempre cuando llueve, salta la tierra y se mancha. Y en cambio acá arriba, esto sale, no hay nada de tierra. Entonces, eso es lo bueno de aquí, de este cultivo. Y cuando, por ejemplo, ya hay que hacer de sacar las hojas, ya no se saca, ya no es así como cansado en el piso, ya solamente se saca parado nomás. Entonces eso ayuda a que pues nosotros yo no me estés matando ahí, con el dolor de la cintura, no estés, sino, parado, ya solamente voy y trabaja, saca las hojas y ya. Este sistema es bastante bueno. Aquí en el campo, pues lo que se hacía es solamente por aspersión, pero luego gracias a YEDECA, los compañeros nos capacitaron y pues nos dijeron que podíamos hacer por goteo y pues yo qué hice es dije, bueno, yo también, voy a esforzarme para poder hacer este sistema de goteo y poder ahorrar más agua. En este proyecto me ayudaron con lo que es manguera de goteo y la manguera, lo que es lo que viene lo que sale de la bomba. Ahí me ayudaron ellos y prácticamente me ayudaron para que pueda funcionar este proyecto. Y además, este proyecto sí es un poquito costoso porque se compra palos, porque se pone cables y todo eso, no es, como en el piso de coger y se pone solamente plásticos y luego, compra plásticos, la manguera y eso. En cambio es un poquito costoso, en esto es un poquito más costoso que hacer en el piso. Entonces, así de esa manera, pues antes gracias a YEDECA nos ayudaron para poner este sistema y luego pues ya con eso se complementó y pudimos hacer este sistema. Lo que yo cosecho saco al mercado y también como trabajamos con un proveedor que es de afuera, también mando en tarrinas. El pedido no es constante, el pedido no es semanalmente. Hay semanas que sí nos piden 2 veces y hay veces que pues la fruta se queda, no tenemos pedido y entonces lo que tenemos que hacer es cosechar e irnos al mercado. Sí es un poquito rentable cuando se manda en tarrinas. Bajo un mismo sol.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.